Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Steffi, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. La entrega de estos nuevos créditos hipotecarios con una menor tasa de interés, mayor financiamiento por parte del BIES busca reactivar el sector de la construcción en el país y dicen que esperan entregar 900 millones de dólares hasta finales de este año. Tal como están las condiciones, ¿cree que se pueda lograr ese impulso en la vivienda y construcción? Bueno, el impulso es un objetivo deseable, loable, y hemos trabajado mucho porque así se dé. El problema hoy es que aquello que ha sido anunciado no se está verificando en la práctica, en el sistema del BIES, y existen innumerables hogares, centenares, miles de hogares que cuando acceden a la página no están encontrando aquellas condiciones que fueron ofertadas y ofrecidas y difundidas en las últimas semanas. Ese es un problema. El otro, las tasas, lo cual es bueno, van desde el 5,99, el 6,99%, se puede financiar hasta el 100%, que eso es un cambio, de un avalúo de hasta 130.000 dólares, por ejemplo. Pero a usted le sigue preocupando el tema de cómo consideran la capacidad de pago del afiliado para poder calcular la cuota mensual que puede comprometer el solicitante. Escuchemos sobre eso lo que nos contestó el gerente del BIES. Finalmente, lo que estamos incluyendo es el 40% de los ingresos netos del afiliado, ya que se descuentan los gastos, pero con la extensión de tasa, por ejemplo, a un plazo de 10 años, finalmente la capacidad de endeudamiento termina incrementando. Pero una cosa es decir, vamos a ver el 40% de su ingreso o neto, el 40% después de descontar pagos como al IES, que es el 9,25%. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué antecedentes hay ahí? El gerente general del BIES, que aparece en pantalla, ha sido muy abierto con nosotros a la hora de discutir estos temas. El problema es que están aprobados y se han difundido maravillas que no están dándose en la práctica. Al referirse al ingreso neto, el BIES ha realizado una serie de cambios en su fórmula de cálculo y eso hace que hogares que firmaron promesas de compraventa hace meses atrás y que están listos para recibir su vivienda hoy, cuando ingresan al sistema, resulta que el sistema les dice, si antes te ofrecía 60.000 dólares para que compres tu vivienda, hoy te ofrezco 47.000 dólares. ¿Y de dónde saca ese hogar los 12.000 que le faltan? Eso se da porque el BIES ha retirado los ingresos que no son en relación de dependencia, por ejemplo, pero mantiene todas las deudas del sistema financiero como deducciones para calcular la capacidad de pago, y asimismo ha restado más o menos un 10% la capacidad de pago, haciendo un ajuste por lo que paga el afiliado al IES, y eso hace pues que se recorte la capacidad de pago. Ese es uno de los factores que recorta la capacidad de endeudamiento y que produce este efecto que hoy tiene paralizado el sector. Entonces, ¿esto puede incidir en la capacidad de endeudamiento entre un 10 o un 20% del monto preaprobado, incluso ya sobre el que miles de hogares ya han firmado promesas de compraventa, según los casos y los montos analizados? Así estaba sucediendo hasta la semana pasada en el sistema de miles de promesas de compra y venta que ya se habían dado. Entonces, ¿hay construcciones que podrían estar en riesgos con este cambio? Sigue produciéndose aún en el sistema, existe una oferta de revisión, de corrección. Nosotros no podemos creer que esto se pueda mantener porque al final del día estamos hablando de que estas condiciones nuevas que se anunciaron, en el fondo, ahora que están implementadas, a quienes perjudican es a los hogares de menos ingresos. ¿Por qué? Porque así como está el factor de la nueva fórmula de cálculo del ingreso disponible para el crédito, también han modificado tasas y plazos en el sistema, y antes los hogares que reservaban vivienda abajo de 90.000, que es el rango de precio que se denomina VIP, vivienda de interés prioritario en la política pública, es el rango que el gobierno pide que se desarrolle y donde más demanda hay, donde más déficit de vivienda hay, en ese rango específicamente es donde más perjuicio se está produciendo. Antes un hogar podía acceder a un crédito en ese rango de precio a 5,99 de tasa, indistintamente del plazo. Hoy esa tasa solo se la
están ofreciendo a los hogares cuando cogen una tabla de amortización o de pago a 10 años, lo que hace que su cuota se incremente y o que su capacidad de endeudamiento disminuya. Entonces, ahora, cuidando un poco quizás el tema de la morosidad, la tasa de morosidad del BIES bordea ¿qué? Un 7%. ¿Hay riesgo en que ahora si van a financiar un 100% de ciertas viviendas como las que llegan hasta $130.000 o que se aumente el financiamiento de viviendas que ya va hasta $460.000? ¿Hay riesgos ahí o son muy pocos los que realmente califican para esas opciones? Sin duda es una preocupación válida porque estamos hablando de los fondos de la seguridad social. El BIES ha liberado algunos datos del nivel de mora y efectivamente es superior al de la banca. La explicación primera que nosotros vemos y hemos conversado con las autoridades viene por el lado de que el BIES nunca ha hecho gestión de cobranza y quien no cobra, no cobra. Ahora, dicho esto, el rango de precio del que estamos hablando es el rango que tiene la menor mora de todos y es el rango en el que el gobierno quiere apuntalar la política pública. Entonces, al frenarlo, porque este es el segundo cambio de manual que se da en este mismo año, es la segunda. ¿Por qué segundo? ¿Qué pasó en abril? En abril, efectivamente, hubo una intentona de cambio de manual, se produjeron esos cambios y en menos de una semana tuvieron que suspenderlos porque paralizaron, así mismo como hoy está paralizadas los desembolsos, justamente por esta restricción de crédito, los hogares que los necesitan porque tienen promesas de compraventa firmadas, tuvieron que suspenderlo y dijeron, ok, vamos a abrir una mesa de trabajo, vamos a revisar esto, vamos a conversar del tema de mora. Pasaron los meses, la mesa de trabajo no tuvo lugar, se aprobó este nuevo reglamento, se lo difundió con bombos y platillos, pero en la práctica parece que hay un error en la implementación o hay un conflicto interno dentro del BIES que no logramos comprender por qué se producen estas cosas. Otro tema que le preocupa a quien saca un crédito es que lo obtiene al 10%, por ejemplo, con un banco privado, pero en 6 meses ya no está al 10, sino que ya está al 11. Estamos hablando de una tasa variable que se reajusta, pero al año le significa un monto y un monto importante. ¿Por qué con el BIES también se debe manejar esas tasas variables con reajustes sin que el afiliado pueda saber realmente cuánto tendrá que pagar mes a mes habiendo una garantía real inmobiliaria? Existen tablas de amortización diferentes, tablas que son con tasa variable o con ajuste en el tiempo, con cuotas que van creciendo en el tiempo. El hecho cierto de esto es que la información es la que debe de primar. Al afiliado o al que saca el crédito se le debe de informar muy bien. Para comprar una vivienda generalmente se utiliza crédito. Hay un adagio en el sector que yo ya creo he comentado aquí alguna vez, que es la vivienda sin crédito es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Y por ende yo me atrevería a decir que lo más importante en cuanto al crédito pasa por el lado de que las condiciones se sostengan, porque quien, por ejemplo, fue ayer a la feria del BIES, se sostengan en el tiempo. Quien, por ejemplo, fue ayer a la feria del BIES y buscó una vivienda, sacó una precalificación, ahora mermada por estas medidas, y firma una promesa de compraventa, la firma para una vivienda que se va a empezar a construir y que se le va a entregar en 12 o 24 meses. Si cuando esa casa está construida y ese hogar ha pagado la entrada a lo largo de ese periodo, las condiciones de crédito que le fueron ofrecidas en un inicio no le son sostenidas, ese hogar pierde su vivienda o pierde su promesa. Y eso es lo que está en riesgo en este momento y por eso nosotros hemos llamado al BIES a que nuevamente se suspendan estas medidas hasta hacer un trabajo técnico que permita ver quiénes son los damnificados. Ahora el BIES, cuando está ofreciendo financiar el 100%, se haría un pago de contado del 100% y por ende podría haber un descuento. ¿Cuáles son los escenarios ahí? Cuando el BIES se refiere a 100%, y esto es desde siempre, desde que el BIES nace en el 2010, antes el IES prestó desde el 2009, desde el 2010 el BIES tenía un modelo de crédito que se llama 100% de viviendas de hasta $100.000, pero no es 100% del precio de la vivienda. El BIES sanamente, porque en ningún mercado financiero se financia el 100% de la garantía, hace lo que denomina un avalúo de realización, mediante el cual descuenta un porcentaje del valor bajo el supuesto o el entendido de que está pagando de un solo... De contado. Exacto, de contado. Ese descuento es el que debe de ser o debe ser revisado y debe ser técnico. Tanto es cierto lo que estoy diciendo que en estas nuevas políticas también está
estamos descubriendo que el BIES ya no financiaría los gastos notariales, los gastos de tasas y de impuestos que en todo el sistema financiero, en crédito hipotecario, se financian porque representa más o menos un 5% del valor de las viviendas. Entonces, si el BIES descuenta también eso, está reduciendo adicionalmente la capacidad de acceso a vivienda de los hogares. Entonces, son tantos factores, tantos elementos que están en juego y que ponen en vilo a todos estos hogares. 10.000 aproximadamente son las promesas firmadas vigentes en el país actualmente, promesas de hogares con empresas promotoras, que nosotros lo que decimos es no podemos resolver uno a uno estos temas en lo inmediato, suspendamos esta medida y la trabajamos, que el BIES ponga un plazo, que lo determine y que trabaje técnicamente, pero que estemos seguros de a quiénes van a tomar rehenes esta medida. Las observaciones del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, Jaime Rumbea. Gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. 7:32, una pausa y al volver estará Diego Jimbo, el presidente del Acuerdo contra el Cáncer. Vamos a hablar sobre la actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos y la brecha que queda para enfermedades catastróficas.